¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 8 de la mañana y comenzamos una nueva semana aquí en Agenda Económica. Gracias por acompañarnos a esta hora en este día lunes 20 de diciembre que comienza, por supuesto, marcando la pauta en materia política y en materia de elecciones con un nuevo presidente electo. Gabriel Boric será el próximo mandatario de nuestro país después de un fin de semana intenso, de muchas emociones, también de nerviosismo este domingo. El asunto decantó muy rápido en el recuento de votos y Gabriel Boric se convertirá en el presidente más joven en la historia de nuestro país, con 35 años, además batiendo récords. Es el presidente electo que ha obtenido más votos y eso le da un piso político realmente importante al futuro presidente de nuestro país, que se impuso con el 55,7% de las preferencias por sobre José Antonio Kast. Evidentemente que esa lectura política le da un punto de partida a Gabriel Boric muy distinto al que muchos proyectaban y estimaban respecto a este nuevo ciclo político. Se preveía, o algunos así lo miraban por lo menos, un escenario quizás más estrecho. Sin embargo, la aplastante victoria de Gabriel Boric, la distancia que marca con José Antonio Kast, es evidentemente una señal política bien relevante para el futuro presidente de nuestro país y sobre todo pensando en la convocatoria que logró desde el punto de vista de la movilización ciudadana. De hecho, es el primer candidato que logra revertir un escenario de primera vuelta en el que había llegado en segundo lugar para quedarse con el triunfo en el balotaje. Ya estaremos revisando más detalles y reacciones políticas, en particular cuál fue el mensaje que dio Gabriel Boric ayer en la celebración ante una multitudinaria concurrencia en la Alameda. Y por supuesto, hoy día un tema a monitorear muy de cerca no solo tiene que ver con los pasos políticos, los primeros que dará como presidente electo Gabriel Boric, sino también con lo que diga el mercado. Hay mucha expectativa respecto a lo que vaya a decir la Bolsa de Comercio, por ejemplo, en Santiago. ¿Qué dirán los indicadores bursátiles respecto a esta elección y al triunfo ya consolidado de Gabriel Boric? ¿Qué pasará con el dólar, por ejemplo? Hay muchas proyecciones. Algunos dicen que el dólar podría superar largamente los 900 pesos. Recordemos que el viernes cerró en torno a los 840. Otros dicen que la Bolsa de Comercio en estos primeros días podría caer con fuerza. Claro, el mercado de alguna manera se va a pronunciar respecto a las expectativas que hay sobre el triunfo de Gabriel Boric. Ahora, no sería nada tan extraño pensando en lo volátil que ha estado el mercado precisamente en las últimas jornadas. La semana pasada, por ejemplo, tuvo dos caídas seguidas, lunes y martes, por sobre el 2%. Luego se recuperó con fuerza. Por lo tanto, una caída fuerte hoy día no sería una sorpresa desde ese punto de vista. Sin embargo, evidentemente que el mercado, esa entelequia donde las personas logran transar y vender activos y poner precio a los instrumentos financieros, evidentemente que va a ser una lectura más dentro de otras que se haga sobre el triunfo de Gabriel Boric ayer. En la entrevista de hoy vamos a estar actualizando esas proyecciones y ver qué es lo que podría ocurrir no solo hoy, sino en las próximas jornadas también en esa materia. Reforma tributaria, reforma de pensiones, una ambiciosa agenda legislativa es la que trae Gabriel Boric para esta nueva etapa que comenzará en nuestro país. Son algunos de los ejes, son los principales probablemente. Hay otros, por supuesto, en materia laboral, también con la creación de un banco de desarrollo y otras iniciativas que, como decíamos, constituyen un paquete de medidas sumamente ambicioso y es lo que ha generado también más ruido por la capacidad que tenga o no de conseguir esas metas. Ayer el presidente electo hablaba de gradualidad en la implementación de estas medidas y daba algunos guiños también respecto a cuáles van a ser sus pasos. Pero en el análisis de distintos analistas políticos y económicos hay coincidencia en que tendrá que ser una implementación relativamente rápida de estas medidas y que habrá que dar ciertas señales. Por ejemplo, en torno a los nombres de su equipo económico para poder ver de qué forma o hacia dónde se orientan estos cambios que propone el candidato, el ahora presidente electo de Apruebo Dignidad. Por otro lado, hablemos de los mercados también para ver qué es lo que ha ocurrido durante esta jornada a nivel internacional, por supuesto. Nos enfocamos en lo que ocurre en otras partes del mundo. Hay dos antecedentes que están marcando el día para las bolsas a nivel global. Uno tiene que ver con los temores por la variante Omicron y dos, medidas que ha adoptado China en torno a una baja la tasa de interés. Estos son los números para partir el día. Una jornada de ventas en las bolsas de Europa con el Eurostoxx cayendo 1,5%, Londres cayendo 1,15%, el DAX alemán
1,95% y más temprano el Nikkei cayó 2,13%. Ya les decíamos, la variante Omicron todavía sigue moviendo el mercado y la aguja en las bolsas a nivel mundial, hoy en particular por los temores ante un surgimiento de la variante Omicron con mucha fuerza en distintas partes del mundo. En el Reino Unido, por ejemplo, donde han aumentado con fuerza los casos. Y por otra parte, la decisión de China de rebajar la tasa de interés en los créditos cortos por primera vez en 20 meses ha sido leída de manera negativa, quizás por los mercados. Se entiende como una medida de parte del gobierno chino que lo que busca es apuntalar a una economía, la del gigante asiático, que está, al parecer, algo más débil. Es parte de lo que está moviendo a la bolsa en el día de hoy a nivel global. Otro factor para considerar respecto a lo que ocurre hoy día en la Bolsa de Comercio de Santiago. Bien, 8:06. Partamos entonces revisando detalles del mensaje que entregó ayer el presidente electo Gabriel Boric. Estas son imágenes de la celebración que se produjo ayer en distintas partes del país y que dan cuenta también la movilización ciudadana, la celebración multitudinaria en las calles, del fervor que ha generado el triunfo de Gabriel Boric. Claro, porque ya lo decíamos, marca distintos récords, se convierte en el presidente más joven en nuestro país y tiene además el récord de ser el presidente más votado. 4,6 millones de sufragios, supera el récord que había alcanzado Eduardo Frei en el año 1993 con 4 millones de votantes y además, por supuesto, marca un quiebre desde el punto de vista generacional, pero también desde el punto de vista político. Recordemos que Gabriel Boric ha hecho una trayectoria desde dirigente estudiantil, luego a ser elegido diputado y convertirse ahora en el nuevo presidente de la República. Y esas señales son relevantes para entender el macizo triunfo de Gabriel Boric. Si hubiera sido una elección más reñida, quizás esa hubiera generado un escenario de cierta incertidumbre, pero acá hay un apoyo multitudinario y es el 55,7% de los que participaron en la elección de ayer que le da el triunfo a Gabriel Boric. Escuchemos parte del mensaje ayer en esta convocatoria que se produjo ahí en la Alameda con Santa Rosa, donde estaba montado el escenario. Boric dio un largo discurso y algunas pistas también de su plan político para implementar este nuevo gobierno. En particular se refería a un tema central de su estrategia política y económica. Un crecimiento con desigualdad, decía el presidente electo Gabriel Boric, hace difícil alcanzar otro tipo de objetivos. Escuchemos qué fue lo que dijo ayer. Un crecimiento económico que se asienta en la desigualdad profunda, tiene pies de barro, que solo con cohesión social, reencontrándonos y compartiendo un piso común, podremos avanzar hacia un verdadero desarrollo sostenido que llegue a cada familia chilena y que incluya también a las pymes que con tanto esfuerzo levantan hombres y mujeres honradas a lo largo de todo Chile. Claro, y ahí está el centro de la propuesta política que ha hecho Gabriel Boric. Fundamentalmente, los cambios que busca desde el punto de vista social, dicen el presidente electo, tienen que ver con dar sostenibilidad al crecimiento en el largo plazo. Hay otros puntos bien relevantes de este mensaje que tienen que ver con la gradualidad con la que se deberían implementar estas medidas. Recordemos que Gabriel Boric y su bloque Apruebo Dignidad no tienen la mayoría suficiente en el Congreso. En el Senado, el bloque de centro derecha y la izquierda, la centro izquierda, están empatados, 25 y 25 senadores cada bloque. Por lo mismo es que hay una cuota de realismo político en el mensaje de Gabriel Boric respecto a cómo se van a implementar los cambios que está proponiendo. No hay piso político, no hay respaldo en el Congreso para implementar todo de una sola vez, pero además es muy consciente Gabriel Boric de la necesidad de enviar mensajes de gradualidad y quizás reforzar ese perfil más moderado que logró ir desarrollando de cara a la segunda vuelta por el impacto que esto puede generar también en los agentes económicos. Escuchemos qué fue lo que dijo ayer en su mensaje sobre este punto. Los avances sustantivos para ser sólidos van a requerir de acuerdos amplios y que para durar tienen que ser peldaño a peldaño, para no desbarrancarnos ni arriesgar lo que cada familia ha luchado con su esfuerzo. Desde luego sabemos que no todo puede hacerse al mismo tiempo y que vamos a tener que priorizar para ir logrando avances que nos van a mejorar paso a paso la vida de nuestra gente, y nuestro compromiso va a ser avanzar por esa senda
con esperanza y responsabilidad, porque hoy día ustedes lo saben, ustedes lo sintieron, hoy día la esperanza le ganó al miedo. Claro, hay una cuota de realismo, pero también un compromiso, ha dicho Gabriel Boric, irrestricto con la responsabilidad fiscal. Busca consolidar precisamente ese camino. Se comprometió a respetar, por ejemplo, la reducción presupuestaria para el año 2022. Y esos puntos, esas señales van a ser bien relevantes y son a las que está atento los actores de mercado. Hubo otro tema también que se refirió el presidente electo Gabriel Boric el día de ayer, tiene que ver con el sistema de pensiones. Y este es uno de los puntos cruciales de su programa. Apunta a un sistema muy distinto al actual. Y si bien en las últimas semanas y sobre todo en los últimos días antes de la elección se había abierto la posibilidad de reevaluar el tema de las AFP y abierto por, de nuevo, el realismo político que requiere con el Congreso que tiene, ha abierto la posibilidad de que las AFP continuaran en el sistema de pensiones. Sin embargo, ayer fue claro en su mensaje en esta materia ante una multitud que también le pedía cumplir ese compromiso. Escuchemos qué fue lo que dijo Gabriel Boric sobre el materia de pensiones. Las pensiones dignas para quienes han trabajado toda su vida haciendo grande a nuestro Chile y que no pueden seguir esperando. No queremos que sigan haciendo negocios con nuestras pensiones. Crecimiento y distribución justa de la riqueza van de la mano. Las AFP en Chile, que hoy día ganan cifras absurdas a costa del trabajo de los chilenos y chilenas, son parte del problema. Y vamos a defender un sistema público, autónomo, sin fines de lucro y sin AFP. Bien, 8:12. Ha sido larga la campaña para llegar a este punto, al triunfo de Gabriel Boric, y es bueno refrescar también algunos de los puntos centrales de su programa de gobierno. Repasemos algunos de ellos, las reformas centrales que incluso Javiera Martínez, una de las integrantes de su equipo económico, reconocida hoy en una entrevista con el diario La Tercera. Hay urgencia por sacar una reforma tributaria que se entiende es la columna vertebral del resto de los cambios que necesitan financiamiento, por supuesto. Una reforma tributaria por 5 puntos del PIB es lo que propone el gobierno de Gabriel Boric para este primer periodo, porque hay una meta de un 8% del PIB, pero en 2 periodos. La reforma de pensiones, ya lo decíamos, otro aspecto central que tiene implicancias fundamentales desde el punto de vista social también, porque hay 2 gobiernos consecutivos que ya han fracasado en su intento de sacarla adelante. Cambios laborales que incluyen, por ejemplo, un aumento del sueldo mínimo hasta los 500.000 pesos, con gradualidad y con apoyo del Estado a las pymes, y también la posibilidad de reducir la jornada laboral a 40 horas. Y por último, la creación de un Banco Nacional de Desarrollo son algunos de los puntos relevantes del proyecto de Gabriel Boric. En este último caso, la creación de esta nueva entidad, porque se busca avanzar, han dicho desde el comando y lo ha dicho el propio presidente electo, hacia un sistema económico de desarrollo distinto al que tiene hoy día nuestro país. Revisemos otros puntos también bien relevantes que dan forma ya en una segunda bajada a este programa en materia económica. Como decíamos, la creación del Banco de Desarrollo que tenga participación en empresas privadas, que fomente el desarrollo de empresas a nivel nacional, es una de las propuestas económicas planteadas por el presidente electo. La condonación del CAE aparece como otro punto central, sería financiada con esta reforma tributaria, costaría del orden de los 8.500 millones de dólares según las estimaciones, y es otra propuesta también central, pero que está amarrada y sujeta a esa reforma tributaria. También en otra materia, el acceso y la integridad de los ecosistemas claves del ciclo del agua en materia de derechos de agua será otro tema fundamental que va entrelazado con lo que converse también la Convención Constitucional al respecto. Y como decíamos, por último, el fin a las AFP para la creación de este ente público legalmente autónomo que se encargue de administrar los fondos son algunos de los puntos más relevantes en el programa del presidente electo Gabriel Boric y que están ahora sometidos al escrutinio, por supuesto, y bajo la lupa de los actores económicos, como decíamos, y también políticos. No será fácil la tarea para ejecutar una agenda que es bien ambiciosa. Hay otros puntos también importantes que vale la pena
detallar cómo mejorarían las pensiones en Chile. Estos son algunos de los puntos centrales de la reforma de pensiones. El fin a las AFP, como decíamos, que se mantiene como un compromiso y lo ratificaba ayer en su mensaje de triunfo el presidente electo Gabriel Boric. No se tocarían, eso sí, los fondos de las cuentas individuales que ya están acumulados en las administradoras de fondos. Creación de este ente público, además de un consejo paritario para gestionar las pensiones. Habrá un fondo solidario colectivo también, es lo siguiente, para aumentar pensiones de personas con menores ahorros, es lo que también plantea la propuesta en materia previsional. Y por último, este piso mínimo de pensión universal, una pensión digna reemplazando beneficios del pilar solidario, es el mensaje del programa de Gabriel Boric. Lo que busca es llevar a 250.000 pesos esta pensión universal. El gobierno, recordemos, presentó un proyecto en esta línea, la pensión garantizada universal, la PGU, de 185.000 pesos. Veremos cómo avanza ese trámite en el Congreso y será relevante porque el instrumento es el mismo. Hay diferencias respecto a financiamiento, quizás al monto. Veremos cómo sigue el trámite legislativo, si es que hay señales también desde el sector del presidente electo Gabriel Boric. 8:16. Les decíamos que estábamos muy atentos a lo que ocurre hoy día con el mercado. Queremos rescatar dos visiones de dos economistas que están vinculados precisamente al mundo de las finanzas y que han hecho sus propias apuestas respecto a qué esperar el día de hoy. Veamos qué fue lo que dijo Jorge Zelaibe, el economista jefe de Scotia, que decía que se podía esperar para mañana, después de la elección. Él estima, y lo publicó en su cuenta de Twitter ayer, que los efectos están estimados en base a la elección de Pedro Castillo en Perú, un estudio de evento pre y post elecciones y el discurso de Gabriel Boric muy importante para mitigar en algo la incertidumbre política y económica. Y si bajamos un poco, ahí vamos a ver que Jorge Zelaibe, había escrito precisamente el 16 proyecciones con números. Esto es lo que podría esperarse, posibles reacciones de corto plazo. Ojo con ese factor. Post-elección presidencial, un tipo de cambio en torno a los 880 pesos a los 890, bolsa que podría acercarse a los 4.000 puntos, es decir, con una fuerte caída respecto al cierre del viernes. Es parte de lo que estaba proyectando entonces en estas reacciones Jorge Zelaibe. Lo tomamos como una referencia para ver qué se puede esperar en el día de hoy. Veamos qué fue lo que dijo también Sergio Tricio, el gerente general de Rubix, otra administradora de fondos, que hacía también una interpretación sin números, pero bien interesante desde el punto de vista de lo que va a estar mirando el mercado hoy. Boric, siendo Boric en su primer discurso, decía Tricio ayer, una arenga más de campaña. Algunos puntos fuertes, otros que seguirán preocupando al mercado. ¿Cuándo comenzará a vestirse de presidente? En la configuración del gabinete será la prueba de fuego, decía Tricio. Otra visión más que traíamos a su pantalla también para ver por dónde puede ir la lectura de los agentes de mercado respecto al triunfo de Gabriel Boric el día de ayer. Tricio destacaba dos temas que pueden ser bien relevantes. Por un lado, la conformación de su gabinete. Muchos creen que debería ser en las próximas semanas ya ir dándose algunas señales hacia dónde se puede orientar, fundamentalmente quién sería el nuevo ministro de Hacienda y otros asesores claves en materia económica. Temas para seguir en el día de hoy y que serán materia de análisis, por supuesto, en esta jornada para ver cómo reaccionan los mercados. 8:18. Al regreso tendremos algo de esto precisamente. Estaremos conversando con Ricardo Bustamante sobre qué es lo que se puede esperar para esta jornada post-elecciones. Volvemos de inmediato. Aquí en Agenda Económica M822 y vamos a ir de inmediato a la entrevista del día de hoy para profundizar en este día post-elecciones. ¿Qué se puede esperar de la reacción de los mercados hoy tras el triunfo de Gabriel Boric? Estamos en contacto hasta ahora con Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria. Gracias por el contacto, Ricardo, muy amable. Gracias por la invitación, Sebastián. Gusto verte. Buenos días. Bueno, la pregunta del millón, Ricardo. ¿Qué podríamos esperar para el día de hoy tras el triunfo? Tiene ciertas características, fue bien macizo, muy contundente, la distancia larga respecto a José Antonio Kast, el presidente electo más votado además en la historia. Son señales también que me imagino va leyendo el mercado hoy día. ¿Qué se puede esperar? Efectivamente, Sebastián, tenemos una situación que para los inversionistas es la que menos se esperaban. Hay que pensar que siempre buscan políticas que sean más pro mercado. Y entre ambos candidatos, claramente, José Antonio Kast tenía ideología en términos de la economía, de lo que va a pasar en la proyección económica para los próximos años, mucho más pro mercado que Gabriel Boric. Por lo tanto, el impacto inicial por parte de los mercados es negativo. ¿En qué sentido? Debilitamiento para el peso chileno, implica que
vamos a ver una fuerte apertura del dólar, probablemente lo veamos pronto rompiendo los 900 pesos, dependiendo si es que se mantiene esta incertidumbre. Una fuerte caída de la bolsa, el IPSA podría perder perfectamente los 4.000 puntos y las acciones chilenas en general debieran verse bastante golpeadas con esta decisión, como tú bien decías, por el amplio margen por el que ganó Boric, claro, y porque efectivamente a los inversionistas no les gustaba mucho la alternativa de Boric como próximo presidente. Sí, ahora es interesante ver estas reacciones, Ricardo, y darles el peso justo, dimensionarlos en su justa medida. ¿De qué forma uno puede ir separando aspectos más accesorios respecto a los de fondo tras el triunfo de Gabriel Boric para hacer una correcta lectura del mercado y no caer en una suerte de pánico, digamos, por lo que ocurra en la jornada de hoy? Sí, y ese pánico es natural que se dé posterior a la elección y después se puede normalizar un poco y dependiendo cuál sea la evolución, tanto de los discursos del presidente electo y también de cómo vaya a conformar el gabinete, obviamente que van a ser señales para dónde se puede dirigir el país en términos económicos y en distintos términos. Pero en el aspecto económico, si nos enfocamos en ese punto, hay que ver quién va a ser el ministro de Hacienda, quien tiene un rol importante para la economía. Claro. Y obviamente que esas señales van a ser claves para ver si es que el mercado dice, ok, el escenario de aquí en adelante va a ser mucho peor al que estábamos pensando o va a ser bastante mejor al que nosotros estábamos especulando con la elección de Gabriel Boric. Sí, para ir a los números concretos, Ricardo, tú hablabas de un dólar que se podría ir acercando a los 900 pesos. ¿Eso podría ocurrir en el día de hoy o de forma más gradual durante la semana? ¿Cómo lo ven ustedes? El impacto inicial es que debiera tener una apertura cercana a los 880 pesos aproximadamente. Y dependiendo del comportamiento, sobre todo los primeros movimientos que damos en la sesión, van a marcar la pauta del día. Si empezamos a ver alguna corrección, es porque el mercado está un poco más tranquilo. Ahora, el discurso de Gabriel Boric de ayer no fue tan conciliador. También continuó atacando a la gestión de Sebastián Piñera. Al principio dijo que era un placer estar conversando con él, pero terminó atacándolo. Y esa situación genera temor para el inversionista en qué es lo que va a suceder teniendo a Gabriel Boric como mandatario. Por lo tanto, es probable que hoy día la reacción, que ya va a ser bastante alcista para el dólar, vamos a estar muy cerca o en nuevos máximos históricos, que eso va a ser muy importante, y probablemente, con lo que hemos conocido, veamos una apreciación mayor. Que llegue a los 900 pesos hoy día puede ser una posibilidad, pero si es que no, es bastante probable que los próximos días alcancemos a zona. Ricardo, ahora, ¿eso podría, ya que son precios históricos, obligar a algún tipo de intervención, por ejemplo, del Banco Central? ¿Lo ha hecho en otras ocasiones a raíz de alzas fuertes provocadas por ciclos políticos después del 18 de octubre, por ejemplo? Efectivamente, Sebastián. Acá el tema del Banco Central hay que considerar lo siguiente. Si es que sale a intervenir alzas del dólar, lo que hace el Banco Central es sacar pesos de la economía e inyecta dólares, ¿ok? En el fondo compra pesos y los vende y deja dólares en la economía. Eso es lo que realiza para que el dólar baje, porque genera un mayor exceso de oferta de dólares y se provoca la caída del billete verde. Si es que ese tipo de política, cuando tenemos una moneda chilena que podría tener una depreciación mayor, el Banco Central de Chile estaría comprando pesos chilenos con dólares, por lo tanto estaría adquiriendo una moneda que cada vez se está devaluando más y estaría vendiendo otra moneda, el dólar, que cada vez se avalúa más. Por lo tanto, es una política ineficiente pensando en lo que son las arcas y los recursos que tiene el Banco Central. Claro. Ahora, ¿podría alcanzar o tener alguna intervención? Sí, sin lugar a dudas podría intervenir al mercado cambiario, pero también dependiendo de la fuerza que siga subiendo el dólar. Si es que vemos un dólar mucho más apreciado, podríamos ver una intervención sin lugar a dudas, pero si después sigue subiendo, el Banco Central podría decir, no vale la pena intervenirlo porque estaría quemando literalmente mis recursos, mis arcas, y eso no es absolutamente negativo para cualquier banco central. Por lo tanto, podría haber una intervención en algún momento, pronto, pero si es que esto se empieza a escalar mucho más, esas intervenciones ya quedarían de lado e incluso el impacto para el mercado sería prácticamente nulo. Claro. Ricardo, por último, desde el punto de vista bursátil, me imagino que hay sectores que se podrían ver más afectados también en el día de hoy, ¿o no?
Efectivamente, el sector más defensivo, comillas, que siempre se ha buscado como cuando hay incertidumbre en el mercado, es el que está ligado a los servicios básicos, por algo muy sencillo. Si es que uno gana más o menos dinero, utiliza prácticamente lo mismo de agua, lo mismo de gas, por lo tanto tienden a ser mucho más estables sus cotizaciones, no tienen fluctuaciones más grandes y además son compañías que dan buenos dividendos, por lo tanto hoy en día quienes quieran mantener acciones chilenas se ven buenas alternativas pensando por las compañías que están ligadas a los servicios básicos, que deberán ser las que mantengan una mayor estabilidad o que caigan menos en comparación a otras empresas y a otros sectores. Bien, veremos qué es lo que ocurre en el día de hoy. Ricardo Bustamante ha estado con nosotros. Gracias, Ricardo. Buen día. Gracias, Sebastián. Que tenga buen día. Por supuesto que nos quedaremos atentos a eso y tendremos la información durante la jornada aquí en CNN Chile. Son las 8:28. Gracias por acompañarnos. Ya viene Jacinta Molina en Conexión Global. Que tengan un buen día.